Bueno, para cerrar esta primera ronda de experiencias contamos con Mercedes Muriente, que es responsable del área de servicios generales, referencia e investigación de la Biblioteca Pública del Estado en Santander, que es a la vez Biblioteca Central de Cantabria. Y además Mercedes es miembro de los grupos de trabajos estables de sistemas de información sobre bibliotecas españolas y catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Muy largo. Bueno, Mercedes nos viene a contar algo que ya resaltó antes Susana Peix, y es que en las bibliotecas a veces pensamos que el colectivo de invidentes, de discapacidad, con discapacidad, de este tipo de discapacidad, no hace falta ser atendidos en nuestras bibliotecas porque ya lo están en la ONCE. Esto no es así y Mercedes nos va a demostrar cómo lo han hecho. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitar a la biblioteca a contar el proyecto. Debería de estar aquí la directora, no es posible, y vengo yo en su lugar. Bueno, en primer lugar, nuestras características de biblioteca son bastante singulares, digamos, porque bueno, somos una biblioteca pública de titularidad estatal y de gestión autonómica. Esto nos complica bastante las cosas a ciertos niveles, pero bueno, luego nos da otra serie de ventajas. Vamos a ver. La cuestión es eso, que la biblioteca quería ser accesible a todos. La biblioteca estuvo durante muchísimos años instalada en unas dependencias que compartía con la Biblioteca Municipal de Santander, lo cual todavía complicaba más la cuestión, y además eran unas instalaciones de los años 40-50, pues con multitud de dificultades de accesibilidad para todo tipo de público, desde el punto de vista físico, pero bueno, pues con el resto de los condicionantes de falta de espacio. Para que os hagáis una idea, los depósitos de una biblioteca estaban en una planta, los de otra de la biblioteca estaba en la otra y en medio estaba la sala. O sea, era una situación realmente muy compleja de cara a cualquier criterio de accesibilidad. Bueno, la biblioteca a partir del año 99 empieza a convertirse ya en biblioteca no solo pública del Estado, sino también biblioteca regional, ha de dar servicio al conjunto de la comunidad y ha de plantearse que todo aquello que hace es de alguna manera ejemplificador para el resto de las bibliotecas. Eso es una responsabilidad mucho mayor. Bueno, en el año 2009, afortunadamente, se produce un cambio, un traslado a un edificio ya mucho más grande, un edificio pensado para biblioteca, aunque sea la rehabilitación de un edificio histórico. Y bueno, pues se abre, vamos a hacer 10 años en la sede dentro de poquito, en enero de 2010. Bueno, el edificio, se puede ver, es un edificio con grandes espacios diáfanos, se ve al fondo, es el inicio de la biblioteca, el acceso principal está por aquí y en el otro lado está el Archivo Histórico Provincial. Las características de accesibilidad física básicamente fueron tenidas en cuenta en el proyecto. No todas, y desde luego después de oír a Enrique voy con una serie de elementos a tener en cuenta, pero sí que es cierto que esas sí se tuvieron en cuenta en el proyecto. Pero había otros colectivos a los que teníamos que dar atención y eran otras discapacidades. Las personas con dificultad auditiva, por un lado, pero también y nos planteamos, está la ONCE, esa pregunta que ha salido a lo largo de la mañana, claro que nos lo planteamos, pero la ONCE da servicio a un colectivo muy específico, que es aquellas personas que tienen ya un grado de discapacidad visual muy elevado o aquellos que son ciegos totales. Pero tampoco sabíamos con quién contactar para que pudiéramos acertar con las medidas. Y al final dijimos, lo que tenemos es la ONCE, vamos a tratar de hablar con ellos. Ya os decía que la doble dependencia nos da una serie de complejidades a la hora de hacer las cosas y no sabíamos cómo acercarnos, si directamente desde la biblioteca, o hacerlo de una manera más institucional, porque claro, todo lo que hacemos y tiene luego como consecuencia un convenio o cualquier actividad de ese tipo, pues tiene que pasar por instancias superiores.
contactamos por la parte baja, ¿no? De técnicos a técnicos y preguntamos. Y bueno, pues nos dijeron que por parte de ellos no había ningún problema en firmar ningún convenio, pero cuando contactamos con nuestra parte, aunque nos dijeron que efectivamente no había ningún problema, era muy complejo burocráticamente porque lo tenía que firmar la vicepresidenta en aquel momento. Bueno, llegamos a la conclusión de que hacer cosas magnas a lo mejor nos impedía la realidad, que lo que queríamos era atender a los usuarios. Y, bueno, pues como queríamos atender a los usuarios, lo que llegamos a la conclusión fue, bueno, aquí había planteado, pero me lo salto, que habíamos hablado con otros colectivos para la inclusión general. Nos planteamos actividades concretas, cosas pequeñas, cosas que en los que nos pudieran asesorar, en los que nos pudiera asesorar la ONCE, si ellos tenían a bien sin la firma de un convenio. Y la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Al contrario, se mostraron encantados de que tuviéramos en cuenta eso, porque ellos también nos decían que había muchas personas con alta discapacidad visual que finalmente, por la degradación propia, acababan siendo socios de la ONCE, pero que durante un tramo importante de su vida estaban, bueno, pues como en tierra de nadie, nadie se ocupaba de ellos. Y eran personas, bueno, pues que tenían unas necesidades de cultura que le podía facilitar la biblioteca. ¿Qué hicimos? Escucharles. Nos dijeron, pues bueno, audiolibros, pues nada, automáticamente lo que se planteó fue una adquisición de audiolibros. En aquella época, en el año 2010, se adquirieron una colección importante, tanto en soporte físico, en CDs, todavía era un momento en el que se prestaban con bastante frecuencia los CDs, y al mismo tiempo se compraron licencias para que el audiolibro estuviera en red para aquellas personas que ya podían, a través de la plataforma, bueno, pues escucharlo. Esa acción estaba bien, pero no solucionaba, digamos, las acciones para todas las necesidades. Y entonces pues, nos plantearon la posibilidad de adquirir ese aparato de allí, que es una lupa óptica importante, que permite que cualquier material de la biblioteca, no es material adaptado en sí mismo, sino que cualquier material de la biblioteca pueda ser consultado por personas con dificultad visual. Bueno, con dificultad visual, con dificultades visuales que supongan alejamiento o acercamiento. Evidentemente, para otro tipo de disfunciones, pues no es solución. Y en el caso de los ordenadores de uso público, los ordenadores de uso público en los últimos años se habían convertido en el espacio de mayor uso para todo tipo de usuarios, valga la redundancia, de la biblioteca. Y nosotros entendíamos que era importante que esos ordenadores pudieran ser utilizados también por las personas con discapacidad. En ese caso, ellos nos facilitaron 2 programas informáticos que están instalados en 2 de los 35 ordenadores que tenemos, que son ordenadores bueno, pues normales, simplemente tienen esa instalación de esos 2 programas, que son el House y el Zoom Test. En un caso para ciegos totales, que el software lo que les permite es bueno, pues que la comunicación se convierta en auditiva, y en el otro caso porque les permite ampliar la accesibilidad, digamos, de la pantalla a nivel textual, que puedan perfectamente acceder a ello. Lo bueno de esto es que no solamente nos facilitaron qué programas, bueno, de hecho nos los facilitaron ellos, sino que ellos vinieron a testarlo. O sea, la parte importante ha sido que ellos se han sentido parte del proyecto y lo han venido a testar. Y posteriormente han tenido en cuenta la biblioteca para actividades que les son propias. Y eso para nosotros es muy importante, porque ellos están situados en el centro de la ciudad, tienen un magnífico salón de actos. No necesitan para sus actividades de promoción o de difusión de sus actividades un salón de actos, bueno, el nuestro es pues, de unas dimensiones similares a este, pero bueno, lo vais a ver bastante más, bueno, esto vuelvo detrás, veis, es una cosa como muy simple. Sin embargo, ellos han decidido en 2 ocasiones, para 2 eventos de singular importancia de la ONCE y que ellos querían que fueran extensibles al conjunto de la sociedad, han elegido la biblioteca como el lugar donde se presentaba pues, tanto la Federación de Sordociegos como actividades, bueno, pues, exposiciones de tiflología o de elementos creados por ciegos que también utilizaron nuestra propia sala expositiva. Ha sido un modo en el que
digamos, hemos sentido que ellos se sentían en casa, digamos, las personas con discapacidad visual, y a raíz de esas actividades que en ocasiones organizaba la propia ONCE, llegaba a un público que en otras ocasiones no había venido. No es mucho, o sea, os lo digo sinceramente, no es el número no es muy elevado, el número de personas con ceguera absoluta que va a la biblioteca, pero con discapacidad visual pues es enorme, como lo puede ser en cualquiera de vuestros centros, y cada vez van siendo más utilizados esos elementos. Y a ver si soy capaz de ir para atrás. Vamos a ver. Bueno. Aquí. Esta era una de las características que os quería comentar. Nosotros hemos tomado una serie de modos y de medidas, y con esto termino porque ya es muy tarde, de carácter inclusivo, que no era meramente los medios. Hay unas medidas. Nosotros hemos creado unas tipologías de usuarios para el conjunto de las personas con discapacidad que les facilite un tiempo mayor, una duración mayor en el tiempo de uso de los servicios de la biblioteca. Los préstamos pueden llevar un número mayor de ejemplares y al mismo tiempo pueden, su tiempo de duración, si normalmente un préstamo es de 15 días, pues en el caso de las personas que tienen esta tipología pueden tenerlo 30. ¿Por qué? Porque entendemos que les es más difícil, más dificultosa o más lenta la lectura, la capacidad incluso del visionado de una película, porque lo vayan haciendo por tiempos y demás, y hemos tratado de esa manera de integrarles. Son carnés que les dan servicio a cualquiera, no solamente a las personas con discapacidad visual, pero también a las que tienen discapacidad visual, y que nos han permitido ver pues, problemas con personas con, no sé, recuerdo un caso concreto de una niña que era un problema de albinismo, y su madre pues nos vino a comentar que la niña necesitaba que los libros electrónicos, los dispositivos, solo se los prestábamos a los adultos. Pues nos planteó la necesidad, porque para poder ampliar y poder ver bien necesitaba, pues al tener este tipo de carné nos ha permitido dar una facilidad. Era un modo de incluirles. Ellos son a todos los efectos usuarios normales, no se ve el carné exactamente igual, no hay ningún distintivo fuera, pero por dentro en el programa nosotros podemos tener esas atenciones que lo único que hacen es respetar la singularidad, ¿no? Hay unos que son altos y otros que somos bajitos, pues en este caso hay personas que pueden ser más rápidas o más lentas, y simplemente pues es eso lo que hemos pretendido hacer, y muchas gracias. Sigo aquí.